Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez vamos a debatir de los 200 años de la consumación de la independencia, pues precisamente, ¿qué podemos decir de la independencia mexicana? Después va a estar con nosotros Eduardo Guerrero, nuestro experto en seguridad. Con él vamos a hablar del tema de la violencia que hay en Chiapas. Dice el EZLN que estamos al borde de un gran momento de violencia en ese estado. Y finalmente con Mauricio Mechulam, nuestro experto en materia internacional, vamos a hablar de la era de Angela Merkel en Alemania. Termina esta era, comienza una nueva. Vamos también a analizar los resultados de las elecciones en aquel país europeo. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, estamos celebrando hoy, martes 28 de septiembre. Se conmemora el bicentenario de la consumación de la independencia. Hace 200 años se firmaba la Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Desde luego hay que celebrar este evento, pero parte de la celebración me parece es que tenemos que hacer una reflexión de qué decir de la independencia mexicana. ¿Dónde estamos en ese tema, no? Vamos a hacerlo el día de hoy con Carlos Bravo Regidor. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leo, compañeros. Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, compañeros, público. Y aquí en el estudio me da un enorme gusto tenerte, Paula Sofía Vázquez, ¿cómo estás? El gusto es mío, Leo, buenas noches a todos. ¿Cruda? No, hombre. Pues hay que celebrar, ¿no? O sea, esta es, a mí me parece la verdadera fecha de la conmemoración de la independencia, cuando se consume la independencia. Sí, yo nunca he entendido bien eso de por qué se festeja el inicio y no el final, ¿no? Pues por Iturbide, ¿no? Porque Iturbide pues, acabó siendo malo en la historia, entonces los gobiernos prefirieron celebrar a Hidalgo que a Iturbide, ¿no? No, la verdad es que no sé bien. La verdad, yo sí tengo que confesar una cosa. Yo no soy muy fanática de las celebraciones patrias, en general. No, no soy una persona a la que le hayan inculcado mucho el nacionalismo, sí. Y la otra cosa es, tampoco no me gusta también la celebración justo de eventos bélicos, y de historia, al final es una historia muy masculina, ¿no? Entonces, eso es cierto. Las celebraciones históricas generalmente están más asociadas a gesta masculina que a cosas femeninas. ¿Sabes de los 36 que firmaron el Acta de la Independencia, cuántas eran mujeres? 0, supongo. Supone bien. Claro, las mujeres estaban en la cocina en ese momento. O invisibilizadas porque la historia no les ha puesto en su lugar y ellas no firmaron aunque hayan participado. Creo que esa es una de las primeras cosas que... Hay que ponerla en ese contexto del siglo XIX, ¿no? Desde luego. También esa es la otra cosa de que cuando nos dijiste cuál iba a ser el tema, a mí me costó un poco de trabajo porque tampoco soy fanática de la revisión histórica con óptica actual. Porque creo que siempre es una revisión muy parcial y que no te arroja buenos resultados, ¿no? Claro. Que es una cosa que vemos mucho con los americanos de ya vamos a prohibir al tío Tom porque la cabaña del tío Tom es racista, y que creo que también llegas a ese extremo en el que terminas en la cultura de la cancelación, cancelando cualquier cosa histórica que exista. Fuera de eso, creo que hay mucha reflexión que podemos hacer a partir de 200 años. La primera es que ya no estamos tan chavos. Bueno, para la humanidad, realmente para lo que ha sido la humanidad, este experimento llamado México es nada en términos de tiempo. En términos de la época de los estados-nación, pues sí, ya, como tú dices, ya no es un chavo México, ya es una nación que debería estar consolidada, ¿no? Un poquito más madurita. Más madura. Gibran, ¿tú cómo ves? Bueno, me parece muy interesante que el presidente de la República haya puesto tanto énfasis en este festejo y con un tono distinto a lo que se había tenido con los países vecinos y aliados. Hay un cambio de tono que se puede ver en el festejo y que creo que va a tono
con la fecha de la consumación. A la fecha del inicio de la independencia se le suele asociar mucho más la gesta nacionalista, la distancia con España, las diferencias y las particularidades culturales de México, y creo que a esta otra, a la de la consumación, se le asocia más bien un momento de consenso entre los distintos en el país, un momento más de política que de lucha armada, y un momento mucho más de concordia que de distanciamiento. Y creo que en ese sentido es que se replicó en el discurso de ayer y con la intervención en video que mandó Biden, ese espíritu distinto a lo que habíamos visto. Nos ha sorprendido, por ejemplo, el tono que han tenido las celebraciones respecto de algunos aliados de México en el pasado, como España, ¿no? El gran pleito con España fue por esa carta al rey. A mí me hubiera gustado más que se pelearan por el papel de las empresas energéticas españolas en el país o por algo materialmente más significativo. Y también se había intentado desde esa Comisión de Memoria Histórica que se recuperaran algunas de las reliquias mexicanas en Estados Unidos. Es decir, era un tono de confrontación. No sé si es por la fecha o por las circunstancias políticas, pero parece que cada vez estamos más en un tono distinto, mucho más parecido al espíritu de la consumación de la independencia, que es un espíritu pragmático, de concordia, de convivencia en la diferencia, y que creo que se ha utilizado el día de ayer por el presidente de la República, dándole un giro al discurso que se había tenido más acorde a 1810 que a 1821. Interesante esta lectura, me parece, de Gibran, porque efectivamente la independencia es una de esas conmemoraciones, Carlos, que a lo que nos convoca es a la unidad como mexicanos, sean de izquierda, de derecha, del sur, del norte, ricos, pobres, en fin. Lo que hay que celebrar es esa mexicanidad, esa cosa que nos une y que habría que hacer, por cierto, Carlos, la reflexión de qué nos une. Bueno, y también la reflexión sobre quién es ese nosotros desde el cual estás hablando. Porque habrá siempre establecer esa frontera del nosotros implica inclusiones y exclusiones. Yo creo que en este sentido, Leo, a lo mejor es por una cuestión de deformación profesional mía, pero a mí no me parece que en este tipo de conmemoraciones celebremos la creación de la nación. Lo que realmente estamos haciendo es crear nación al celebrarla. Hay una suerte ahí como de acto de prestidigitación o de alquimia, donde el hecho mismo de celebrarlo hace que asumamos ya como consolidada o como definitiva la existencia de algo que pues a lo largo de la historia siempre se está de alguna manera redefiniendo, que siempre es un sujeto de disputa, aunque lo celebremos como algo que nos une. Sí. Para mí lo que llama mucho la atención en este sentido es el tremendo contraste que existe entre la mitología y la historiografía, ¿no? La expresión misma de consumación de la independencia supone, digamos, tiene un montón de premisas que resultan muy cuestionables desde el punto de vista historiográfico, pero que son muy útiles y muy eficaces desde el punto de vista de la mitología nacional. Pongo nada más dos ejemplos. De entrada, la idea de la independencia. Lo que tenían en mente, por un lado, Hidalgo y Morelos, y por el otro, Guerrero e Iturbide, en 1810 y en 1821, lo que entendían por independencia en los casos en los que llegaron a usar la palabra, que no fueron, por cierto, muchos, tiene muy poco que ver con lo que nosotros entendemos por ese término. De hecho, Hidalgo gritaba ¡Viva Fernando VII! Y en ningún momento, ni siquiera Iturbide se planteó en principio dejar de ser monárquico. Al contrario. Entonces, asumimos de alguna manera que el proceso de independencia está definido por esas dos fronteras cronológicas, cuando en realidad se trata en ambos casos pues de coyunturas, de accidentes, donde hay muchísima incertidumbre, hay una diversidad de actores, de visiones, de las que no damos cuenta. Porque esto es lo que dice Paula, de algún sentido. Tú dices que Iturbide siempre tuvo una idea monárquica. Pues sí, es que en el siglo XIX lo común y corriente en los países
eran las monarquías, no eran las democracias. Esa cosa que habían hecho los gringos allá arriba de la República Democrática, era una cosa muy rara, Carlos. Bueno, sí era rara, pero recordemos también que ya había ocurrido la Revolución Francesa y ya le habían cortado la cabeza al rey. Pero también había regresado el rey. Ya también. Sí, y luego llegó Napoleón, en efecto. O sea, digamos, es una época de muchos cambios, de muchas ideas nuevas, radicales. Esa es otra cosa muy interesante. Digamos, el movimiento de Hidalgo y de Morelos es mucho más, digamos, radical que el que termina consumando, entre comillas, la independencia, que es mucho más, digamos, conservador o nacionalista. Y convertirlos en los dos polos de un mismo proceso es tremendamente contradictorio. No se hubieran reconocido en lo que estaban haciendo unos y otros. Y el otro punto que me interesaba nada más dejar aquí también. Venga, rápido. El sujeto que estamos asumiendo que se independiza no existía en ese momento. No es que México se independiza, ¿no? Hay un proceso de digamos, desintegración de la monarquía hispánica, donde Nueva España desempeña un papel y la formación de la nación mexicana toma muchísimo tiempo. De hecho, siempre es un proceso inacabado y problemático y hay un litigio respecto a la definición de la nación, todo lo cual queda en cierto sentido ocultado o silenciado cuando hablamos de la consumación de la independencia nacional, como si fuera este proceso, digamos, que sirve desde luego al propósito mitológico del nacionalismo, pero que desde el punto de vista historiográfico lo hace tremendamente poco interesante. No, bueno, es que, a ver, todas las naciones, todos los estados viven de esa mitología. Tienen su mito fundacional. No, bueno, totalmente, unos más, el mito es más bonito, otros menos bonito, pero, en fin, el tema es que aquí se fundó una entelequia llamada México. México no existía, ¿no? Por cierto. Como no existe en ningún otro país, o sea, digamos, no es una cosa exclusiva de México. Pero podemos decir que hoy México ya no es una entelequia, sí es una cosa real, hay una comunidad nacional, ¿no? ¿O no? Sí, pero yo creo que también si vamos a la revisión no histórica, sino traemos como las ideas de la independencia al día de hoy, yo creo que hay conceptos que vale la pena. Hay ciertas cosas que no debemos seguir manteniendo y que aún así se mantienen, ¿no? La poca separación entre la iglesia y el Estado, ¿no? O sea, efectivamente en el siglo XIX estaba muy de moda, pero ahorita yo creo que es una de las cosas que si traemos al presente... Pero sí se ha logrado, ¿no? Sí, porque pues, hubo un Juárez, pero también es una lucha constante. Creo que también muchas de las cosas de la reforma, no sé si estarás de acuerdo, Paula, yo creo que la reforma es la continuación de la independencia. De hecho, efectivamente, son procesos. A mí se consolida la independencia con la reforma, ¿no? Son procesos, pero aparte son procesos que hoy también se mantienen vigentes. El debate que acabamos de ver del tema de la despenalización del aborto, pues también es un tema en el que seguimos teniendo estos puntitos a colación. El tema de, ya lo mencioné, pero de la invisibilidad de la mujer en la vida pública. Nada más falta ver la mesa directiva en la Cámara de Diputados, donde muy paritaria la conformación de la Cámara y la mesa directiva no hay una sola mujer. Y también, pues, esta cosa de qué es México, ¿no? O sea, si uno ve las lecturas de Yasnaya Elena y de los propios zapatistas, etcétera, pues encontramos que también para ellos México es una cosa que no es lo que nosotros mismos vemos que es México, ¿no? O sea, yo creo que para ellos ayer no debe haber significado nada. Dices tú los grupos indígenas de pueblos originarios. No solo grupos indígenas, sino también hay muchos otros grupos que no ven a México como un asunto, como esa idea, retomo lo que dice Carlos, ¿no? De este bloque que se liberó completo, ¿no? Este bloque que se independizó completo, ¿no? Yo creo que ahí hay muchísimos matices que se pueden traer hasta hoy. Sí, me parece muy interesante lo que pones sobre la mesa, Paula Gibran. ¿Qué es México hoy en día? ¿Tú qué dirías? ¿Qué es México? Sí, desde luego, como han dicho, todas las naciones son comunidades imaginadas y creo que este acto de la consumación de la independencia, hay algunos rasgos que se establecen simbólicamente. Se trata de una nación en principio criolla y desde luego patriarcal. Hay un orden que, aunque va evolucionando, es un orden heredado. Primero de las estructuras sociales hispánicas y su confluencia con las estructuras de los pueblos originarios, y que es común a toda América, que incluye también elementos
de la ideología, digamos, de los valores de la familia burguesa y que determinan el desarrollo de la vida cotidiana en el siglo XIX. En ese sentido, sí es una nación en la que las mujeres y las personas de los pueblos originarios, algunos de los cuales no se conciben como miembros de esa comunidad imaginaria llamada México, tienen poco que celebrar. Eso por una parte. Y por otra, apuntar que a mí me parece, a diferencia de lo que dice Carlos, y un poco coincidiendo contigo, que sí hay un hilo de continuidad entre el inicio de la gesta de Miguel Hidalgo, la consumación de la independencia y posteriormente la reforma, que es el concepto de soberanía. Y quiero decir aquí, el Ayuntamiento de México es uno de los primeros lugares donde se discute la soberanía y su origen en el pueblo, a tono con la discusión que había en la filosofía europea, particularmente española, de los monarcómacos. Y eso es algo que marca la historia de la democracia en todo Occidente, es decir, es una aportación, por lo menos en el tiempo, los americanos son pioneros en eso, y particularmente los novohispanos, y es una idea que se desarrolla, que permanece en la consumación de la independencia. De hecho, es el punto de confluencia entre Iturbide y otros como Guerrero, y es lo que se sigue delineando hasta los tiempos de la Reforma. Así es. Y bueno, es fascinante este tema. ¿Qué es México? Te pregunto también, Carlos. Y también a la luz de que ese concepto a los que estamos en la mesa nos ha tocado verlo cambiar con la globalización, en particular con la mayor integración de este país a Estados Unidos. Sí, desde luego, digamos, la definición nacional siempre está no solamente en disputa, sino también en metamorfosis, ¿no? Claro. Cosa que la mitología nacionalista, pues de alguna manera siempre simplifica o caricaturiza como la nación, como una entidad perfectamente definida, moviéndose a través del tiempo, e incluso convirtiéndose en una suerte como de actor histórico, y no de un espacio donde se disputan la definición de la nación distintos actores. Yo creo que México es la pregunta, para empezar, sobre qué es México. Y en ese sentido a mí me llama la atención esto que decías de la reforma como continuidad, sí, porque la reforma implica un rompimiento muy importante que tiene que ver con la importancia de la religión católica en la definición de la nación. Sí. Algo que no ponían en entredicho, digamos, ni los próceres de 1810 ni los de 1821. Era una de las garantías. Claro. De las tres garantías, la religión era una... Estaba en sentimientos de la nación, sí. se profesará la religión ahí hay católica. un cambio muy importante que vuelve problemática la idea de que hay una solución, digamos, una continuidad entre una cosa y la otra. También, por ejemplo, este tema de la soberanía, en efecto, este es un momento donde empieza, digamos, a despuntar la noción de la soberanía popular, pero en el caso particular de la Nueva España, se mezcla muy interesantemente con la idea de la soberanía del rey. Y hay un montón de teorías que hoy las leemos y nos parecen medio descocadas, ¿no? Y así como medio raras, de que en realidad la soberanía del rey encarnaba la soberanía del pueblo. Es decir, para nada estaba resuelto. Había un debate, que es lo más interesante, pero para nada estaba resuelto, al contrario. Pero no se ha resuelto, Carlos. Exacto. A ver, tú dime, hoy en día, ¿qué es la soberanía popular? A ver, defínelo. Bueno, yo creo que puede haber una definición, digamos, muy estándar de los procedimientos democráticos a través de lo electoral y desde luego la ficción de que la mayoría termina representando a la totalidad. Sigue siendo problemático, pero creo que hoy en día ese debate ya no es el mismo que había en aquella época, porque la idea de la soberanía popular hoy en día ya no es tan novedosa, tan revolucionaria como lo era entonces. Pero con la globalización hemos tenido que ceder soberanía nacional. Pero nacional. Nacional, claro, ¿no? O sea, cosas que antes se decidían en México, ya no se deciden en México. Igual que... ¿Y eso hace México menos nación? Pues te pregunto, a ver, ¿tú qué piensas? No sé, bueno, yo creo, por ejemplo, también que desde... Yo creo que yo creo que lo hace diferente, lo hace una sociedad acorde a sus tiempos. No es lo mismo la soberanía en el siglo XIX que en el siglo XXI, ¿o no?
Bueno, yo creo que en México, por ejemplo, hubo una disputa muy interesante, exactamente lo que estás diciendo, desde finales de los 70 en adelante, la famosa disputa por la nación, claro. En la que había dos ideas, digamos, de cómo fomentar el desarrollo económico, una más nacionalista y una más lo que llamaríamos hoy globalista, ¿no? Así es. Cada una con una idea distinta de nación, no necesariamente anacionales. El propio Gibran se quejaba de que le cedimos a las empresas españolas soberanía a través de las empresas energéticas. O sea, está metido el asunto. Yo, Leo Zuckerman, no tengo problema que vengan los españoles o los ingleses o los estadounidenses a competir en el mercado de energía, pero entiendo que hay otras personas que dicen, no, este es un tema de soberanía nacional. Yo creo que si hacemos como una revisión del tema de independencia, ese me parecería el tema clave, ¿no? El tema de soberanía nacional, sí, vista en la óptica de hoy. Yo coincido contigo, claro. Me parece que no es lo mismo soberanía del siglo XIX, porque no tiene que ver con a quién te impones y en qué te impones. O sea, soberanía también es un acto de decir yo soy independiente de ti, y eso creo que ahorita ha cambiado, porque también el concepto de dependencia ya no está tan mal visto, ¿no? O sea, si yo soy dependiente de ti porque tenemos cadenas de valor internacionales, o sea, bueno, eso es una cosa que se ha modificado. El presidente, por ejemplo, piensa que está mal para la independencia del país importar gasolinas. Pero importamos gas y no decimos nada. No, pero bueno, por eso, importamos muchas cosas, ¿no? Creo que exportamos también muchas cosas. Creo que, por ejemplo, ese es un concepto en el que si nos vamos a poner a revisar los conceptos de la independencia, me parecería que la soberanía, sobre todo en todos los términos que se vinculan con lo económico, es de los más interesantes. Claro. El siguiente es la migración, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega México? ¿No? O sea, con comunidades tan grandes fuera del país, pues ¿hasta dónde llega todo lo que es México? Que no es solo esta entidad territorial, sino son un montón de cosas patrimoniales, culturales, etcétera. Bueno, yo he ido a unos lugares lejísimos del territorio nacional donde viven mexicanos y dices, esto es México. Y es, ¿no? México, como Los Ángeles, que es México. Reconquistamos ese territorio. Gibran, este tema de la soberanía da para mucho, muchísimo este tema de la soberanía que tiene que ver con la independencia. Tú, por ejemplo, ¿estás de acuerdo con el presidente López Obrador de que se cedió mucha soberanía durante el periodo neoliberal? Sí, estoy de acuerdo y creo que en los últimos años se ha venido una corriente académica, sobre todo en algunas áreas como los mercados alimentarios, los mercados energéticos, que ha venido impulsando el regreso de la soberanía nacional en esos ámbitos. Y en general, en los últimos años, incluso algunos estados que se habían regido por los mandatos del libre mercado, han doctrina de seguridad energética asociada a su doctrina de seguridad nacional. Pongo el caso de Alemania o el caso de Francia, que han venido regresando a matrices energéticas de autosuficiencia. Esto es, a producir la energía que necesitan. No es cierto. De hecho, en Alemania hubo un gran impulso a la energía eólica y se tuvieron que echar para atrás de eso. Y están volviendo a utilizar el carbón porque es lo que tienen, es la energía más previsible, y además todavía no existe la capacidad para almacenar esas energías llamadas limpias, que fueron en realidad una trampa de algunas transnacionales, de un par de decenas de transnacionales que se han dedicado a lucrar con eso. Es decir, pero esos países están muy preocupados, Gibran, como tú dices, están muy preocupados, Alemania en particular, porque son muy dependientes del gas ruso, y teniendo un gobernante como Putin, pues no les da certeza, ¿no? Exacto. Así es. Termina tu argumento, por favor. Claro, y a nosotros nos puede pasar, ¿no? Nos cierran la llave y nos meten en una crisis, y todos los países están igual. Entonces la tendencia en los últimos años ha sido a establecer matrices energéticas de autosuficiencia de los diferentes países, es decir, la soberanía antes del libre mercado, así que me parece un tema muy vigente. Muy bien, Carlos, te toca cerrar esta mesa interesantísima. El tema de la soberanía, que cómo ha cambiado, vaya. Sí, yo creo que en ese sentido lo que estamos observando hoy en día con las conmemoraciones es, digamos, la ironía entre un gobierno que tiene una inmensa ambición
de transformación histórica, pero al mismo tiempo tiene una visión bastante tradicional de la historia. Creo que en ese sentido, este tema de la soberanía se ubica muy bien, sobre todo en relación con el modelo neoliberal, y en cierto sentido el acento tan nacionalista que le ha impreso el gobierno de López Obrador, más que estar planteando una historia post-neoliberal, creo que lo que hace es querernos devolver a una historia pre-neoliberal, a una mitología nacionalista que se parece muchísimo a la del nacionalismo revolucionario. Y en ese sentido, bueno, pues es interesante porque me parece que, y en esto no está solo el gobierno de López Obrador, desde el bicentenario es evidente la necesidad de un replanteamiento profundo de nuestra visión histórica y su relación con el presente, y lo cierto es que ninguno de los gobiernos posteriores a la derrota del PRI ha podido realmente plantear una visión original o novedosa en ese sentido. O se ha hecho una ensalada muy extraña, o en el caso actual, pues simplemente hay una cuestión como de restauración de una vieja mitología que el giro neoliberal había supuesto en cierto sentido ya superada, ¿no? Hombre, pues vaya discusión, qué buena discusión. A mí sí me gustan las celebraciones, tengo que decirlo. No. Creo que Héctor Aguilar Camín lo definía muy bien este tema. El nacionalismo decía que era como el alcohol. En pequeñas dosis es una buena cosa, en grandes dosis eso siempre termina mal, ¿no? Gracias, Paula Sofía. Gracias, Carlos Bravo. Gracias, Gibran Ramírez. Gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa y voy a regresar a hablar con Eduardo Guerrero, especialista en temas de seguridad. Dice el EZLN que algo gordo se está preparando en términos de violencia en Chiapas. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en ese estado, que le recuerdo, es un estado que en 1994, año en que entró en vigor, por cierto, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hubo una rebelión muy importante, la rebelión precisamente de los zapatistas. Regresamos.